has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Hola hermanos, el día de hoy, 9 de marzo del 2025, primer domingo de Cuaresma. Comienzan los domingos de la Cuaresma. Recuerden que son importantísimos los domingos de la Cuaresma, porque los domingos de la Cuaresma marcaban precisamente la pauta de lo que implica el tiempo de la Pascua, porque todo esto es un conjunto, son 90 días, digámoslo así, son un poquito más de 90, que celebramos precisamente el misterio central de nuestra fe. Como los domingos no les hablo de ningún santo, entonces ocupémonos un poquito de hablar de la Cuaresma, de dónde nacen. Bueno, fíjense bien. Está atestiguado que ya en el siglo II había algunas prácticas, llamémosle penitenciales, que se hacían en vistas a la Pascua. Y entonces, fíjense, se sabe, por ejemplo, que durante algunos días, 1 o 2 días antes de la vigilia de la Pascua, se hacía ayuno, se ayunaba. Por ejemplo, San Ireneo de León nos cuenta que, precisamente, y de hecho lo va a citar Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica, que algunos cristianos ayunaban 1 o 2 días e incluso 40 horas continuas. Interesante, ¿no? Para indicar los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Y esto, como les digo, era un ayuno preparatorio a la Pascua. Muy bien. En un segundo momento, ya en el siglo III, vamos viendo un desarrollo un poquitito más particular. Por ejemplo, en Egipto y en Roma se empieza a tener un ayuno de una semana. Entonces era durante una semana que se hacían estos gestos propiamente. Y era una preparación, llamémosle un poco más intensa, a la vigilia de la Pascua. Y en todo esto tiene también un carácter catequético, porque era acompañar a los catecúmenos que iban a ser bautizados en la vigilia de la Pascua. Para el caso Orígenes, uno de los más grandes teólogos de la antigüedad, nos dice que había 6 días que eran tiempo, llamémosle, de expiación, que se hacía el ayuno y se hacían sacrificios. Luego ya en el siglo IV, de hecho, bueno, ya en el siglo III también vamos viendo cómo los domingos antes de la Pascua, pues se solidificaba, se socavan las tuercas de la formación de los catecúmenos. Y los últimos 3 domingos se hacían los escrutinios, es decir, sería el tercero, cuarto y quinto domingo, se hacía, se escrutaba, se revisaba, a ver, se les preguntaba por su fe y se iban haciendo cuestionarios para ver si, no tanto de la doctrina desde el punto de vista, como les diría, de un catecismo, no, sino de si su vida estaba de acuerdo con aquello que decían creer. Y por eso también se les instruía en la oración, sobre todo en el Padre Nuestro, en la vivencia del credo y otras prácticas, ¿no? Y entonces, con San Hipólito, por ejemplo, se fue consolidando muy bien lo que era el catecumenado. En algunos lugares duraba 2 años, en otros llegaba a durar hasta 5 años de preparación. Pero los últimos domingos, antes de la vigilia de la Pascua, por eso los domingos son tan importantes. Por ejemplo, nosotros aquí en la parroquia, este domingo haremos la presentación de los que serán bautizados en la vigilia de la Pascua. Son 14 hermanos vamos a bautizar en la vigilia de la Pascua. Hay algunos adultos y hay algunos muchachos, niños, no niños, evidentemente no párvulos, ¿verdad? No niños pequeños, sino ya muchachitos que están en edad de Eucaristía. Y entonces por eso se les va a bautizar de esta manera en la noche de la vigilia de la Pascua. Pero ya les digo, muy bello, ¿no? Y entonces ya en el siglo IV la idea ya viene más definida por lo de los 40 días, ¿no? Solo que en Oriente se comenzaba, nosotros en Occidente lo empezamos siempre el miércoles de ceniza, para que sumaran 40 días hasta el triduo pascual. Pero en el caso del Oriente se celebraba normalmente el lunes, comenzaba un lunes de la 60ª semana. Entonces ahí empezaba un poquito de la sexta semana, no de la 60ª. Eso es lo que se dice así. Y entonces ya les digo, ahí sí empezó, ¿no? Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, Elías caminó 40 días hasta el Horeb, Jesús ayunó 40 días en el desierto, que es el evangelio del día de hoy. Y entonces ya cuando, con la expansión del cristianismo, cuando Constantino le da la libertad a la iglesia, recuerden que Constantino no hizo a la iglesia religión de Estado, eso va a ser Teodosio años más tarde, pero con esa posibilidad entonces se estructuró mejor
propiamente la celebración. Ya en el concilio de Nicea, fíjense ustedes, o sea, en el año 325, estamos celebrando precisamente este año 1700 años del concilio de Nicea, por eso lo cuento, existía lo que se llamaba la Tesarocoste, así se llamaba, o sea, 40 días, ese era el periodo cuaresmal, pues de ahí viene, entonces se mandaba a hacer una Tesarocoste, a hacer 40 días. Y en Egipto, pues, gracias a San Atanasio, se empezó a hacer un ayuno de 40 días, que en el principio se hacía de manera menos estricta, ¿no? Y en Roma, pues, la práctica se fue dando y la duración empezó a variar, pero habrá que esperar propiamente siglos más adelante para que se pueda consolidar esto. Ya en el siglo quinto y sexto, entonces ya la tenemos exactamente el esquema como es. Por ejemplo, efectivamente ya a partir del finales del siglo IV, inicios del siglo V, entonces ya quedaba definido, por ejemplo, que el primer domingo de Cuaresma se leía el Evangelio de las Tentaciones y el segundo domingo el Evangelio de la Transfiguración. Vamos a las lecturas, ¿les parece? Perdón que haya hablado un poquito, pero creo que me parece que es importante que vean que vamos, las cosas no salen de la nada, ¿no? Leemos el libro del Deuteronomio. Sí, sí. Bueno, capítulo 26, versículos del 4 al 10. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si lo volvemos a escuchar, este texto, notarán ustedes que en el fondo es como una confesión de fe, no como un credo. Pero es que no es un credo en cuanto, como les diría, a ideas, a artículos de fe. No, es que la fe Israel la entendió como historia. Entonces, por eso, mi padre fue un arameo errante que bajó. Y entonces, es decir, todo se vuelve una historia. Recuerden que en la noche de la vigilia de la Pascua haremos recuerdo, ¿no? Precisamente se recordará y se le pedirá al pueblo, y de hecho durante, sobre todo la Semana Santa, ¿no? Que recuerden. El pecado de Israel, uno de sus mayores pecados, no es solo la idolatría, es que eran desmemoriados. Su memoria era muy cortita. Y entonces por eso la necesidad, insisto, de que no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Que no se te olvide el valor de lo que Él ha querido hacer contigo, porque eres un pueblo porque Dios lo ha querido. Es decir, eras un grupito ahí de familias que bajaron a Egipto, pero es la voluntad del Señor la que ha llevado a que sea una nación numerosa. Es el proyecto de Dios, es decir, el pueblo como tal, el pueblo de Israel, existe porque Dios lo quiere. Es voluntad de Dios, es querer de Dios que exista Israel. Ahora dirán ustedes, padre, pero ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio y las tentaciones? El último versículo, el versículo 10. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarle. Claro. Así, pues sí, es decir, el diablo va a tentar. La segunda tentación en el Evangelio de Lucas es esa, ¿no? Póstrate ante mí, yo te daré todos estos reinos. Bueno, entonces no, te postrarás delante del Señor, solamente delante de Dios. Y esto es importante. Fíjense que el salmo que se lee hoy es el salmo que va a citar el diablo. Sí, el Salmo 90. Pero bueno, ok, vamos a la segunda lectura. Está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que cree en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy alcance, muy a tu alcance. Entonces, eso es la Cuaresma, ¿no? Es decir, piénsenlo. O sea, es recordarnos aquello que decía el libro del Deuteronomio del jueves pasado, ¿no? Pongo delante de ti el bien para que vivas, el mal, escoge el bien para que vivas, ¿no? El bien o el mal,
Escoge el bien para que vivas. Punto. Ahí va la situación. Entonces, muy a nuestro alcance. O sea, realmente, si lo analizamos, esto de salvarse está a nuestro alcance. Sí, sí, porque el que ha muerto en la cruz por nosotros, el Jesús, por eso invocarlo, tenerlo en la boca, pero aquí eso hay algunos que lo vuelven tan simplón, ¿verdad? Así pronuncias con tus labios y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, te salvarás. Ah, yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador personal, ya estoy salvo. No, 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 no. Es que tener en la boca, piensen, hay que leer la tradición del mundo hebreo, ¿no? Hay que leer completamente el sentido. Invocar al Señor es hacerlo presente. ¿En qué momento? Solo cuando lo invoco, no, cuando esté en mi vida. Mi vida debe reflejar que creo en Él. O sea, por eso está al alcance mío. Mi vida debería de ser la respuesta concreta, real, fidedigna, confiada, permanente, perseverante de creer en Él. Y claro, no solamente de pronunciar con los labios, es creer en el corazón, es llevar una vida de acuerdo. Por eso se cita Isaías 28, ¿no? Ninguno que crea en Él quedará defraudado. Sí, pero recuerden que es un verbo, creer. No es sencillamente decir que creo. Es creer, es una actitud. Y todo verbo indica pasión, acción y movimiento. Bueno, entonces por lo tanto, seamos realistas. Y luego la otra cita, la de abajo, es la de Joel, el capítulo 3, ¿no? Cuando él dice, todo el que invoque al Señor como su Dios será salvado por él. Pero el problema es cuando yo lo invoco con una idea que no es de Dios. O sea, no es mi Dios realmente, sino que sencillamente es un concepto que tengo que no cuaja. Por eso la cuaresma debería, volvemos, es otra especie de confesión de fe, ¿no? Acuérdense que eso es lo que vamos a hacer en la vigilia de la Pascua y durante la octava. Bueno, más el primero y el primer domingo de Pascua o el domingo de resurrección y el segundo domingo, pero es profesar la fe, es confesar lo que creemos. Bueno, vivámoslo pues. No solo es del diente al labio, es una actitud permanente. Vamos al Evangelio. Pues sí, las tentaciones, solo que la versión de Lucas, porque estamos en el ciclo C. Entonces, Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, interesante, ¿no? Las tentaciones. Miren, yo insisto, el tema es este. Que Jesús haya sido tentado no es el problema. Es cómo se vence la tentación. Luego, el marco, el desierto, que es el lugar de la consagración, es el lugar destinado a permanecer con Dios de manera permanente, pues valga la redundancia. Es el 40 días, es el tiempo de una prueba larga, ya lo hemos mencionado. Elías, Moisés, es decir, el mismo pueblo de Israel que estuvo 40 días, 40 años en el desierto. Es decir, todo esto, el número 40 es un número simbólico. Y Jesús ayuna, es decir, vive la experiencia de la consagración total. Piensen en lo que hemos hablado el viernes pasado, con el valor del ayuno. El ayuno es un acto de desprendimiento porque buscamos algo más, porque sabemos que hay algo mejor. Bueno, sintió hambre. En ese momento, cuando aparece la necesidad, aparece el diablo, porque el diablo le gusta vender un producto que no tiene, y eso es lo que va a hacer, ¿ya? Pues dile a esas piedras que se conviertan en pan. La respuesta de Jesús, no solo de pan vive el hombre, es del libro del Deuteronomio. Él está citando el libro del Deuteronomio, muy bien. Luego, el farsante, el mentiroso, el diablo es el experto, es el padre de la mentira, ¿verdad? Le ofrece todos los reinos de la tierra porque solo todos son de él. Farsante, ya, farsante una vez más. Jesús vuelve a responder, adorarás al Señor tu Dios y solo
perdón, disculpa, adorarás al Señor y solo a Él solo servirás. Siempre es el libro del Deuteronomio. De hecho, también tiene relación con lo que ya leímos en la primera lectura, solo que no está citando el capítulo 26, sino el capítulo 6. Y entonces ya le digo, muy bello, Jesús responde con la palabra. ¿Cómo se da cuenta el diablo que le están contestando con la palabra? Cita la palabra. Se lo lleva a Jerusalén, al templo, habría que pensar, porque se trata en la parte más alta del templo. O sea que por lo tanto, en un lugar sagrado para el pueblo de Israel. Y para Jesús también lo era. Igual que lo puede ser para nosotros, ¿no? Y ahí le dice, tírate. Y le cita el Salmo 90, que es lo que les digo que hoy en día proclamamos. Bueno, tírate porque está escrito. Que a los ángeles les dirá que te proteja para que tu pie no tropiece. Como vas de camino, ese es el detalle, la cuaresma es un camino. Y entonces nos van a meter zancadilla por todos lados. En mi pueblo le decimos tecolilla. Te van a meter ahí para que te tropieces, para que caigas. Fidelidad, fidelidad. El camino se marca con Dios. Por eso también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y vuelve a citar, acuérdense siempre el libro del Deuteronomio. Estas citas del libro del Deuteronomio son muy bellas porque en el fondo Jesús está queriendo confirmar o está queriendo comprobar algo que a veces se nos olvida, ¿no? Que es la fuerza de la confianza en Dios. Ahora piénsenlo por un momento. Las tres tentaciones tienen una respuesta en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Venga tu reino, no el reino que promete el diablo. Hágase tu voluntad. En el fondo estamos diciendo, cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos respondiendo al diablo. Y si lo vivimos, estamos respondiendo al diablo. Porque la gran tentación, si eres el Hijo de Dios, la gran tentación es poner en duda nuestra filiación, nuestra relación con Él. Y por eso el tentador siempre va a atacar nuestra identidad. La tentación pone siempre en riesgo lo que somos y lo que estamos llamados a hacer. Ahora nótenlo, Lucas lo deja muy claro. El diablo se retiró de él hasta que llegara la hora, porque la hora de la mayor tentación será la cruz. Nosotros vamos hacia allá. Y en nuestras cruces seremos siempre tentados, porque existirá la tentación de tirarlas, la tentación de deshacernos de ellas, de rechazarlas, de renegar de ellas. Bueno, eso se trata la cuaresma. Hay que aprender a perseverar. Les invito a hacer oración. Cuando sea tentado por el hambre, no me dejes caer en soluciones fáciles, no a la gula, no a la pereza, no a la vida cómoda y satisfecha. Dame solo el pan nuestro de cada día. Cuando sea tentado por la fama, no me dejes caer en la soberbia, no a la imagen, no al orgullo, no a una vida ambiciosa y fácil. Dame solo la grandeza de tener hermanos y Padre. Cuando sea tentado por el poder, no me dejes caer en sus redes, no al uso de su fuerza, no al dominio, no a una vida arrogante y prepotente. Dame solo el gozo del servicio humilde cuando sea tentado por lo que sea. No me dejes solo con mi pena ni con mi osadía, y aunque no te lo pida, ni haya apreciado tu ejemplo y propuesta, dame tu segura compañía para andar por la vida, y mientras caminemos por el desierto, que tu espíritu, solo tu espíritu, me empuje y guíe a los corazones y a los oasis en los que tú estás presente, aunque no lo invoque. No me dejes caer en estas ni en otras tentaciones. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy buena Pascua. Así, Padre, Pascua. Pues sí, sí que la cuaresma es para la Pascua. Entonces, por lo tanto, muy buena Pascua. Vivamos la cuaresma para vivir mejor la Pascua. Feliz domingo para todos.